Hola, buenas, bienvenidos a Aula Virtual, un espacio para la educación ambiental en medios virtuales. Hoy vamos a hablar de cómo preparar una clase, en términos específicos de la asignatura Ecología Industrial de la carrera Diseño Industrial de la Universidad de los Andes. En este sentido, vamos a dialogar específicamente sobre los modelos de enseñanza y en especial la aplicación de un modelo conocido como el modelo inductivo, que es en el cual me baso para presentar la clase que a continuación desarrollaré con mis alumnos de Ecología Industrial. Bien, el diseño sostenible, ese es el título de la clase. El objetivo de la unidad perteneciente a la unidad 5 es adoptar enfoques de diseño de productos que eleven la calidad de vida de las personas sin perjuicio del ambiente y de sus recursos. El objetivo del contenido es analizar el diseño sostenible como un enfoque para el análisis y desarrollo de productos que incluyen criterios ambientales y sociales. Primero que nada, se da una pequeña introducción sobre la importancia de ir al aula. En este sentido, se le da un recibimiento a los alumnos en torno a la importancia que tiene de estar en nuestro planeta y sobre todo de ir a un proceso de capacitación sobre ecología. Seguidamente se le da un contexto en relación a nuestro comportamiento sobre la Tierra, que cualquier acción tiene efectos significativos, ya sean positivas o negativas. Luego se realiza una pregunta para despertar el interés. La pregunta es, ¿este producto será sostenible? Allí empezamos entonces a despertar el pensamiento crítico de los estudiantes para esforzarse en saber si el producto será o no sostenible. Presentamos uno de ellos que en principio pareciera ser obvio que pueda ser sostenible y adicionalmente contrastamos con otro producto que a priori pareciera no ser sostenible. Asimismo, presentamos el mapa de contenido con los 6 puntos que se abordarán en la clase: introducción, que es un producto sostenible, el diseño sostenible, el ejemplo de producto sostenible, un resumen y la reflexión final. Seguidamente se analiza, se introduce el contexto relacionado con el diseño industrial. Allí se muestran distintos productos que efectivamente muchas veces no sabemos qué hay detrás. Adicionalmente, se introduce un video que es desarrollado por Steve Cook, que tiene que ver con el proceso de contaminación en el mundo. Y en este sentido, el video hace un repaso de cómo el hombre, con su visión antropocéntrica, donde se cree el dueño del universo, de la naturaleza, puede hacer uso inexorable de los recursos naturales. Una vez visto ese video, se realiza una pregunta para entrar en reflexión. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ejecuta el individuo en ese video de Steve Cook que acabamos de ver? En ese sentido, allí, una vez que han transcurrido los 4 minutos de ese video, pues básicamente el estudiante puede reflexionar sobre cómo el hombre utiliza esos recursos naturales y en ese sentido puede en una o dos palabras concluir qué modelo desarrolló esa persona. Efectivamente fue un modelo de desarrollo básicamente de consumir y desechar. Seguidamente se muestra un enunciado de Erwin Dafshefsky del 2001, donde justamente coincide con ese modelo donde 1 de cada 100.000 productos son diseñados, pensados en el ambiente. Luego se le ofrece la posibilidad de que reflexione acerca de proponer un modelo que pueda revertir ese modelo degradante. En este sentido, después que pasan algunos minutos para reflexionar sobre el mismo, se enfoca o proponemos lo que es el desarrollo sostenible. Así, entonces, pasamos al siguiente punto del contenido relacionado con lo que es ¿qué es un producto sostenible? En este sentido, comenzamos a desarrollar la temática partiendo de algo puntual para llegar a la teoría general, es decir, desde un producto hasta los conceptos que nos llevarían al desarrollo de un producto sostenible. En este punto, volvemos nuevamente a la imagen del pañal desechable, que pareciera no ser obvia la respuesta de ser un producto sostenible. Al respecto, se comienza y se realiza una profundización en ese producto, es decir, qué es, de qué materiales está compuesto, cuáles son sus capas, cuál es la función del pañal desechable y cuáles son los materiales que están contenidos allí.
Luego se muestran cuáles son las distintas capas que tiene ese pañal en su proceso de elaboración para que cumpla la función específica. Seguidamente se muestran los materiales que componen ese producto y para reflexionar en torno a la cantidad de materiales que seguramente proceden de la naturaleza, ya sean de bosques vírgenes o sencillamente de algún procesamiento, por ejemplo, de recursos fósiles, es decir, del petróleo. Allí mismo se reflexiona sobre, por ejemplo, viendo esta tabla, observamos que el 67% de los materiales que se utilizan en un pañal desechable viene de bosques vírgenes, es decir, pulpa de madera. Asimismo, entramos en el proceso de lo que se conoce como el análisis de ciclo de vida. Se le muestra a los alumnos cómo se desarrolla ese proceso para obtener el pañal desechable y toda la cadena de impactos que posteriormente sucederá. Asimismo, el proceso de manufactura, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. En este punto se muestra con precisión cuáles son esas entradas. Vemos todos los materiales que entran a ese proceso. Material de bosques, polietilenos, polipropileno, poliacrilato, que son materiales que provienen, en este caso, del procesamiento de los recursos fósiles, es decir, del petróleo. Y adicionalmente, el mix de energía que se consume en ese proceso de manufactura. Seguidamente, ¿cuál es la salida del proceso de manufactura? Se obtiene el producto, que es el pañal desechable, y asimismo los subproductos que de igual manera se obtienen, como son residuos sólidos, emisiones, como por ejemplo el dióxido de carbono. En la siguiente etapa del análisis de ciclo de vida se muestra lo que es la distribución y uso. En este sentido se sigue analizando de dónde provienen esos materiales en su ciclo de vida. Por ejemplo, para el pañal desechable, una vez que va a ser distribuido, necesita ser empacado, embalado, y para ello esos empaques significa consumo generalmente de recursos fósiles. En este caso, la caja de cartón significa consumo de madera. De igual manera, la movilización de esos productos implica el consumo de gasolina o gasoil. Luego vemos nuevamente las salidas del producto, es decir, que tenemos también una vez que ya sabemos el uso que va a tener el pañal desechable, eso implica residuos sólidos. Adicionalmente, más residuos sólidos, que es una comparación en cómo el niño finalmente en sus 3 años utilizando pañales desechables puede generar una montaña de residuos. Además, las emisiones como el dióxido de carbono. ¿Cuál es la solución? Una vez que hemos analizado todo el aspecto problemático relacionado con un producto, se muestra cuál es la alternativa, que es el pañal reutilizable. Asimismo, se hace una comparación desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, utilizando literatura reciente en qué efectos tiene un pañal desechable con un pañal reutilizable, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se muestra el consumo, las emisiones de CO2 entre un pañal desechable, que es en azul, y un pañal reutilizable, que efectivamente hay una disminución en emisiones de CO2 en los pañales reutilizables. En el consumo de agua, efectivamente, los reutilizables necesitan más agua porque necesitan ser lavados, ¿verdad? El consumo de energía, más o menos similares, pero efectivamente los reutilizables van a consumir menos energía, muy a pesar de que los pañales tienen que ser lavados en lavadoras, por ejemplo. Y en residuos sólidos, pues lapidario, como los pañales reutilizables, ayudan a evitar la generación de residuos sólidos. Finalmente, se consolida que el pañal reciclable o el pañal biodegradable puede ser una solución, o es una solución desde el punto de vista ambiental y social respecto a los pañales desechables. Ahí entramos ahora sí, una vez que hemos consolidado toda la información relativa a lo que es el producto, partimos a las teorías generales. Ahí se aborda el concepto de desarrollo sostenible, se comenta de dónde procede ese concepto, desde la Comisión de Brundtland del año 87, y luego cuál es el contexto relacionado con el desarrollo sostenible, que es básicamente la unión de 3 grandes dimensiones: social, ambiental y económica. Además, se explica lo que es la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte para darle todavía más fortaleza a ese tipo de diseño. Allí se aborda el concepto de diseño sostenible, hacia dónde va, quiénes fueron los primeros proponentes, en qué consiste y cuál es el objetivo. El objetivo, como dice Erwin Dafshefsky, es obtener un producto que sea asimilado por la naturaleza y que al final se tenga un producto 100% cíclico, solar, seguro y eficiente.
Seguidamente se explica una metodología que propone Edwin Daszewski, que sean cíclicos, solares, seguros, eficientes y sociales. Allí, básicamente, se refuerza lo que es cada uno de esos aspectos, se desarrollan para que el estudiante tenga una noción de cada uno de los criterios que debe utilizar, por ejemplo, para aplicar la metodología de diseño sostenible. Ahí están los criterios como solares, utilización de energía renovable, seguro, que no afecten a las personas y el ambiente, eficientes, que hagan máximo uso de los materiales, un máximo uso eficiente de los materiales, uso eficiente también de la energía, significa minimizando la cantidad de uso de energía, minimizando la cantidad de uso de materiales, y sociales, que no ocasione daños al entorno, es decir, que sea de responsabilidad social y que al mismo tiempo pues, no afecte derechos de las personas. Finalmente se obtiene un producto sostenible que viene de esa metodología. Seguidamente se explica cómo se aplica una matriz para poder valorar la sostenibilidad de un producto, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, se contrastan los criterios con las distintas actividades del análisis de ciclo de vida. Finalmente, se obtiene un desempeño que indica la sostenibilidad con esos numeritos de ese producto. Por ejemplo, 100 aquí significa que es 100% cíclico, 0 que no utiliza energía renovable. Seguidamente se avanza en las ventajas del diseño sostenible, es decir, para qué nos sirve todo eso, qué podemos obtener, y precisamente es una forma de poder asegurarnos que el estudiante pues tenga mayor atracción por el enfoque. En este punto se muestra un video que se llama Cubic para ver qué se está haciendo en el mundo, por ejemplo un video de la IED de Barcelona en un desarrollo de un diseño sostenible relacionado con un juguete para niños multifuncional, multiusuario. Asimismo, y para consolidar este conocimiento, se muestran unos ejemplos bastante prácticos, ¿verdad? Para realmente aterrizar lo que es la metodología y ver qué se pueden obtener finalmente para mejorar la calidad de vida de las personas sin perjuicio de la naturaleza. Así pasamos por distintos productos, desde el mundo de la arquitectura, la relojería, la energía, para la cocción de alimentos, por ejemplo, el uso de energías limpias como la energía solar, entre otros. Bueno, en resumen, hemos visto que realmente finalmente se pasa a un resumen donde se terminan de consolidar algunos aspectos de la metodología. Aquí se refuerza lo que es el concepto del diseño sostenible y luego pues cuál es el objeto de ese método y qué cosas se pueden obtener. Ya para ir culminando realmente la clase, hacemos entonces, luego de ese resumen, pasamos a una reflexión que parte de mostrar imágenes relacionadas con las cosas que debemos evitar una vez que tenemos una concienciación clara sobre cómo realmente diseñar productos que ocasionen menos problemas a la naturaleza y sobre todo evitar que estas cosas sucedan porque significa degradación del ambiente. Y de alguna manera, pues aplicando la metodología podemos garantizar la conservación de los mismos. Finalmente, se llega entonces a un enunciado propuesto por la Comisión Europea donde hacemos énfasis que los diseñadores industriales pueden realmente en su proyección de sus productos evitar esos impactos aguas abajo, siempre y cuando tengan conciencia, apliquen metodologías. Ya para ir culminando cómo dar esta clase, se pasa al ciclo de preguntas para que ahí puedan despejarse las dudas y finalmente la despedida. Bueno, esto es realmente cómo preparar esta clase, así que pues para nuestros alumnos de la Escuela de Diseño Industrial, la asignatura de Ecología Industrial, específicamente la unidad 5, cómo se dictaría esta actividad. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos que el contenido haya sido de su interés y sobre todo de mucha atracción para desarrollar este modelo inductivo. Feliz día.